Por las cuales le vamos a preguntar a nuestro invitado, Mónica, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, Javier Armendáriz, que está con nosotros, además ex fiscal, lo citábamos recién, investigador en su momento del caso Bomba. Señor Armendáriz, bienvenido a CNN Chile. ¿Se puede decir que solamente el terrorismo es el que realizan agentes del Estado? No, en mi concepto no. Estos debates, temas doctrinarios, si usted quiere, por supuesto que todas las opiniones son recibidas y hay que considerarlas. Evidentemente que el terrorismo de Estado es el más peligroso y lejos el más letal de los tipos de terrorismo, porque cuando personas naturales, ¿no es cierto?, atentan con temas tan graves como el que vimos hoy día en la tarde, uno puede llamar a la policía, ¿no es cierto?, para que nos proteja y nos ayude. En cambio, cuando el propio Estado es el que comete estas situaciones, ya no queda a quien recurrir. Pero eso no quita que el terror, utilizado como herramienta política a través de la violencia, no esté tipificado no voy a decir en todas, no las conozco, ¿no? Pero en los estados democráticos de derecho occidentales existen legislaciones especiales, ¿no es cierto?, contra este tipo de delitos. Por lo tanto, lo que vimos hoy en Santiago es un acto terrorista. En principio no cabe duda. Ahora, como está tipificado, y quizá eso explica las palabras, ¿no es cierto?, el diputado Chilling, en Chile para construir un delito terrorista hace falta una determinada finalidad. No creo que en el avance de la investigación encontremos que alguien estaba enojado con el tipo de sándwiches que se servían en ese lugar y decidió, por un tema gastronómico, eliminar el local. Evidentemente que habrá que esperar, y ojalá así sea, que sepamos quiénes son los autores, ¿no es cierto? Pero en principio, de lo que uno observa, evidentemente la intención fue causar daño indiscriminado y en ese sentido causar temor. No creo que haya mayores dificultades, sin perjuicio que falta aclarar el tema en particular, pero en principio, así de lo que uno ve, no creo que sea difícil en nuestra legislación tipificar el acto que vimos hoy día como un delito terrorista. Señor Armendáriz, más allá de este caso específico, se ha dicho de parte de varias autoridades que una de las principales dificultades o uno de los principales problemas o defectos de la actual ley antiterrorista, aparte de lo que tiene que ver con derechos humanos, sino lo que tiene que ver con su efectividad, es que se pide, después de una reforma que se le hizo en el gobierno anterior, probar la intencionalidad terrorista. ¿Es esa una de las dificultades con las que se enfrentan finalmente los fiscales a la hora de poder cerrar un caso? Luego de la reforma que hubo hace un par de años atrás, no se cambió la sustancia del delito terrorista, sigue siendo un delito común más la intención de causar temor. Lo que se eliminó en ese sentido es una presunción. Y yo creo que es un buen momento para aclarar que nuestra legislación contra o antiterrorista, con las falencias que pueda tener, es propia y digna de un Estado democrático de derecho. Evidentemente que puede cuestionarse el origen de la ley, ya que fue, ¿no es cierto?, bajo un gobierno militar de dictadura, pero hay que recordar que esta ley ha sido varias veces modificada a la vuelta a la democracia. Por lo tanto, su legitimidad en ese sentido no creo que sea fuente de duda. Y por otro lado, la Corte Interamericana de Justicia, que acaba de pronunciarse respecto de nuestra ley, que fue dura, digamos, con nuestra institucionalidad, no hizo un reproche en cuanto a que fuera una legislación impropia de un Estado democrático de derecho. Hizo otros reproches que no viene al caso comentarlo, porque es un tema técnico, pero no apuntó un reproche a la institucionalidad en sí, salvo justamente en aquello que fue modificado en la última vez. Tiene razón, tiene que ver con que no por el solo hecho de portar una bomba necesariamente tiene que ver que sea terrorista, por ejemplo, un acto. Pero yo quiero preguntarle más allá, el tema de la intencionalidad terrorista, más allá que de este caso específico, en general, ¿es propio de una ley antiterrorista el tener que probar intencionalidad terrorista comparativamente con otros países? Las legislaciones que dicen, ¿todas tienen la intencionalidad terrorista? No, para nada. Normalmente el delito... Chile. No, tampoco Chile es el único país que ha decidido ese sistema. En otras partes se apunta a la naturaleza del hecho en sí y se construye el delito terrorista sobre la base de tres ingredientes, por así decirlo, para que se entienda. Por un lado, un cierto grado de organización, es decir, que sea una actividad mancomunada de sujetos relativamente mantenida en el tiempo. Luego, la utilización, ¿no es cierto?, de medios violentos capaces de causar graves daños. Y enseguida, algún tipo de motivación política. Política no en el sentido partidista, entendámoslo, sino que sea inspirada, ¿no es cierto?, por alguna concepción de la organización social, del aparato, digamos, gubernamental o del sentido de Estado que se quiera dar.
Ahora, señor Armendáriz, usted investigó en sus primeras etapas el llamado caso Bombas, tomó antecedentes, indagó. ¿Por qué nunca tomó la decisión de pedir que se detuviera algunas de las personas que estaban siendo investigadas o que eran sospechosas? Básicamente porque por la naturaleza de los hechos, en la época que yo era fiscal, no se trataba, o sea, yo entendí, y esto es un tema que me hago responsable, no entendí que el tema se agotaba con una detención o con una imputación, sino que lo que debíamos tener en términos era, en definitiva, un resultado eficaz. Voy a tratar de ser más claro, que tuviéramos antecedentes suficientes para llevar a juicio y condenar, no para lograr una detención. Yo creo, visto con la perspectiva de los años, mirando para atrás, ¿no es cierto?, sobre algo que no se hizo, por lo tanto es un juicio de valor, que puedo estar equivocado. Yo creo que hubiésemos conseguido efectivamente órdenes de detención o situaciones de esa naturaleza, pero a mi entender la investigación no estaba madura como para fundar condenas. Y en definitiva creo que en estos hechos la actuación tiene que estar pensada sobre la base de obtener condenas, no detenciones. Lo que ocurrió en este caso es que luego, tras una presión del gobierno, el caso le fue entregado a otro fiscal, el fiscal Peña, y básicamente con los mismos antecedentes que tenía usted, logró detenciones, pero no logró condenas. ¿Fue ese el gran error que se cometió en esta investigación del caso Bombas, haber detenido sin tener antecedentes suficientes? A ver, yo no conozco los motivos del señor fiscal nacional en su oportunidad para reemplazar a mi equipo por el del entonces fiscal Peña. Es públicamente conocido que fue inmediatamente después de una queja pública del gobierno con respecto a la investigación. Probablemente, pero yo no conozco esa motivación, no me fue dada a conocer y sería una especulación de mi parte. El caso Bombas, digámoslo derechamente, no lo digo yo, lo dijo la sentencia pronunciada en su oportunidad por el Tribunal Oral de lo Penal, que fue refrendada por la Corte Suprema. Básicamente se debió a una deficiencia probatoria. O sea, los jueces estimaron de que no habían pruebas suficientes para, más allá de toda duda razonable, que es lo que pide nuestra ley, ¿no es cierto?, se podía fundar una condena. O sea, que los entonces acusados fueran responsables de lo que le estaban acusando. Y eso, entre paréntesis, hay que tomarle el olor y el sabor, porque muchas veces nosotros discutimos estos temas sobre la base de la ley, si la ley está bien o está mal hecha. Eso es un poco un rasgo característico de nuestra sociedad, que cuando suceden este tipo de cosas nos centramos en la ley, como si tener una ley que técnicamente fuera buena, inmediatamente las cosas se solucionaran. Yo creo que en esto tan importante como tener, y quizás más desde luego, que tener una legislación adecuada, es necesaria una participación, una actividad mancomunada y coordinada de los organismos del Estado encargados de llevar adelante la persecución criminal y ojalá apoyadas por pistas, para que se entienda, diríamos líneas investigativas para ser más técnico, de los organismos de inteligencia. En mi parecer, creo que más que por esto último, más que el texto de una ley, está radicada la posibilidad de tener éxito en términos de obtener condenas. Señor Armendáriz, con más tiempo de investigación en el caso Bombas, ¿se podría haber llegado a condenas o a determinar quiénes eran los responsables? ¿Cuál es su impresión? Mire, hablar de uno mismo siempre es complicado y en retrospectiva más aún. Yo me hago responsable de la investigación que usted refiere hasta el momento que abandonó mis manos. De ahí para adelante ya es un hecho de terceros, digamos, y que por lo demás su resultado es de público conocimiento. No creo que no sé, sea posible construir una suerte de prognosis alternativa ficticia, ¿no? Ahora, en otro plano de la noticia, pero que tiene que ver también con la ley antiterrorista, ¿es un acierto o es un error decir como principio que la ley antiterrorista no se va a ocupar para casos que tengan que ver con conflictos sociales y específicamente no se va a aplicar en la Araucanía, en el conflicto mapuche? A ver, ninguna ley antiterrorista en el mundo está hecha para aplicarse a conflictos sociales. Nuestras sociedades son contradictorias y todas, ¿no? Hay intereses, hay puntos de vista, hay en este caso hay etnias, ¿no es cierto? Hay una historia detrás. Lo que se castiga son actos, ¿no es cierto?, que estén tipificados como delito. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cuidadoso en eso, no se castigan ideas, maneras de ser, visiones del mundo. Lo que se castiga son conductas que atentan directamente y gravemente contra la integridad de las personas. Pero decir a priori que no se va a aplicar en la Araucanía, ¿es un error o no? Habría que esperar a ver
el acto específico, si se puede calificar de terrorista? Por eso le pregunto si es un error o no decir a priori. Mire, yo entiendo que hay un mensaje político detrás de la invocación o no de la ley antiterrorista, y eso es evidente y lo entiendo. Pero desde el punto de vista estricto de la persecución criminal, el hacer uso o no de esa herramienta, la verdad no tiene mucha importancia mientras no tengamos a alguien que imputar, a personas determinadas que imputar. Yo entiendo que es un acto político, ¿no es cierto? Y en ese sentido tiene su trascendencia y su mensaje, y dependerá de la postura de cada cual o del gobierno de turno. Pero en definitiva, para que se entienda, donde se juega el partido en tribunales y en definitiva se juegan condenas, ¿no es cierto?, es sobre la base de hechos específicos acusando a personas determinadas. Señor Armendáriz, me quiero quedar con algo que acaba de decir usted. No tiene importancia mientras no haya una persona a la cual imputar. Esto significa que en todo el proceso de investigación, hasta llegar a imputar a una persona y luego llevarla a juicio, en todo ese proceso previo, ¿da lo mismo invocar o no invocar la ley antiterrorista? Desgraciadamente sí, y por la siguiente razón. Antes, previo a la imputación, a la formalización, que llamamos que es llevar a la persona ante el tribunal, ¿no es cierto?, y comunicarle los cargos, y luego de eso la posibilidad de pedir prisión preventiva, etcétera. Antes de eso tenemos que individualizarla, tenemos que saber quién es, ¿no es cierto? Y en ese sentido la ley nuestra, la ley antiterrorista, la 18.314, no contempla medios especiales de investigación. La Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y ex fiscal del caso Bombas, Javier Armendáriz. Señor Armendáriz, escuchábamos algo que decía el fiscal. Este atentado es similar al del Metro Los Dominicos y también a los atentados en las comisarías, pero ningún grupo se ha adjudicado el ataque. ¿La lógica sería investigarlo partiendo de la hipótesis de que se trataría del mismo grupo, de las mismas personas que cometieron los atentados anteriores? Yo no excluiría ninguna posibilidad. Entiendo que lo que señala el señor fiscal es que la similitud está dada por el tipo de artefacto, pero este tipo de artefactos es muy fácil construirlo y está en realidad, casi no habría que decir esto, al alcance de cualquiera, y pensar de que por ello, por ese solo hecho, fuesen las mismas personas, yo no haría esa afirmación. La similitud en cuanto al artefacto es evidente, y también el hecho, por supuesto, de que dos veces, otra vez, digamos, tenemos el metro, pero era un acto mucho más temerario y mucho más cruel, porque aquí derechamente se hizo detonar este artefacto, y lo sabemos, casi no hace falta decirlo, entre medio de una gran cantidad de público, digamos, que es a sabiendas que esto va a afectar a personas, y posiblemente a matar personas. En eso hay un giro, eso no lo habíamos visto antes. Y esa crueldad, esa disposición a matar personas, que es diferente, por ejemplo, a los casos que le tocó investigar a usted, donde eran bombazos, pero en lugares más bien simbólicos, a altas horas de la noche, que generalmente no buscaban ese fin. No solamente no lo buscaban, sino que en algunos casos vimos alguna suerte de deseo de evitarlo. Por ejemplo, ponían una bomba en un cajero automático y le ponían un letrerito fuera de servicio. Yo no le estoy quitando lesividad. Esas bombas eran perfectamente capaces de matar a alguien, y de hecho lesionaron gravemente a un joven que la estaba colocando, y otros simplemente lo mataron. Pero no se observaba una intención directa, deliberada, ya sabienda, de lesionar personas. Eso es nuevo. ¿Y ese cambio haría presumir una radicalización de los mismos grupos o la presencia de otras personas con otro tipo de ideología y otros fines? Todo esto es especulativo. Hoy día, por ejemplo, se leyó la sentencia definitiva de la Corte Suprema respecto a un caso emblemático, y uno podría decir, están ligadas las dos cosas. Sería especulaciones, no sabemos quiénes son, y la experiencia indica que el uso de la violencia con motivación política, desgraciadamente, no es patrimonio de sector alguno. Ahora, hablando de sectores, porque recién conversamos con el exdirector de la ANI, el señor Youssef, y él nos decía que en su momento de la ANI había visto un crecimiento, lo que él denomina como anarquismo insurreccional. Independiente de los casos que a usted le tocó ver, ¿cuál fue el fenómeno detrás de esos casos? ¿Usted también coincide en que había un grupo que se podría denominar como anarquismo insurreccional, que son efectivamente los que probablemente estarían poniendo estas bombas? No sé si está del metro, pero me refiero, hay un fenómeno social de anarquismo insurreccional que esté organizadamente y crecientemente buscando cometer actos violentos. ¿Usted tuvo información al respecto? A ver, la vía insurreccional, vía violenta o vía directa, de corte anarquista, es muy antigua.
Indudablemente que en la época que llevamos adelante la investigación y también los hechos que se ventilaron en el juicio del caso Bomba, que recordemos que el caso Bomba se llevó a juicio unos pocos atentados, fueron muy pocos en relación a todos los que sucedieron en aquella época, y desde luego, por supuesto, no cubrían los hechos posteriores, ¿no es cierto? Pero evidentemente que había una pseudoideología, diría yo, de corte insurreccional de lo que se llama la vía directa anarquista. Eso es indudable. Sin embargo, de lo que fue mi percepción respecto de lo que pude observar de estas personas, su fuente doctrinaria, si se quiere, de preparación, de conocimiento de lo que es anarquista, las distintas versiones que tiene, las distintas facetas del anarquismo en sí, que son muy variadas, y desde luego no todas, por decir en realidad muy pocas, son realmente violentas, yo no me atrevería a decir que eran anarquistas. Ahora, tampoco se trataba, de lo que yo me pude percatar, y por lo demás así se ventiló en el juicio, de una estructura jerárquica y permanente, propia más bien de grupos insurreccionales o derechamente de guerrilla, donde por supuesto usted tiene personas con distintas actividades, pero siempre hay un núcleo de personas que su actividad es insurreccional, o sea que son, llámelo cuadro de combate, combatiente, etcétera. Eso en el fenómeno que me tocó investigar no existía, se trataba más bien de una suerte de modo de vida, de una manera de enfrentar el mundo, de ver los problemas sociales, de un simplismo, digamos, de una falta doctrinaria y desde luego yo diría de un ánimo delictivo bastante claro. Buscando, diría usted, que al poner estas bombas como objetivo final, porque claro, el inicial es causar miedo, evidentemente, pero más allá de eso, ¿cuál era la lógica que operaba detrás de estas personas? No, evidentemente es una actitud contra el Estado. O sea, en la época que yo estuve a cargo de la investigación, si esa es su pregunta, aquí el objetivo era el Estado, o sea, un cierto tipo de organización social y de lo que ellos decían de corte capitalista, ¿no es cierto?, y de una acción estatal determinada. No había un ánimo horizontal de daño. Horizontal me refiero a otros ciudadanos comunes y corrientes. O sea, el patrón de atentar contra el metro que hubo hace un par de meses atrás, el patrón de quemar autos en la vía pública, que es un acto extremadamente fácil de hacer, como romperle el vidrio, hacer un acelerante y ponerle un fósforo, que daña a una persona en particular y no a un centro de poder o de dominación o estatal o capitalista. Y para qué hablar esta circunstancia, todo eso es nuevo, y además es nuevo la circunstancia que en algunas de las detonaciones hemos visto que han agregado clavos o metralla, que por supuesto la hace mucho más peligrosa. Ellos lo veían como en la época que yo entendí esto y me tocó investigar, salvo un hecho que quizás se nos queda un poco en el tintero, en que hubo la explosión en un segundo piso de una tienda por departamentos cerca de al frente de la Plaza de Armas, que ese claramente atentó contra personas, así, con nombre y apellido horizontales, a eso me refiero, no una estructura de poder. Salvo ese hecho, yo le diría que eran más bien actos de propaganda para una suerte de mantenernos, aquí estamos con nuestra lucha, aquí estamos presentes, seguimos actuando, etcétera, más que esta intención directa de causar daño. Señor Armendáriz, en lo que a usted le tocó investigar el caso Bombas, en el periodo en que lo tuvo a cargo, el que existiera una Agencia Nacional de Inteligencia, ¿le sirvió en algo de ayuda para su investigación? No. ¿En nada? No, en nada. ¿No le entregaron ningún dato o ningún dato útil? A ver, ningún elemento probatorio del caso Bombas estuvo basado, hasta donde está mi conocimiento, en alguna información entregada por organismos de inteligencia. En esa misma situación estuvo mi trabajo. ¿Por qué lo digo? La ley no permite referirse directamente al tipo de información entregada por la ANI y por lo tanto pretendo no incurrir en esa conducta. Pero sí lo puedo decir porque después hubo un juicio público, esto fue ventilado absolutamente y el que quiera puede leer la sentencia. Javier Armendáriz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias.